Bien, entonces, vamos a entrar con este cuento de los componentes celulares y hacer una acotación importante desde sus descripciones. Entonces, primero, es importante describir cuáles son los componentes celulares. Cogí, copié, pegué, tal cual esto es la literatura, pues porque me parece importante la manera en la que lo ven, porque ese es el resumen del resumen. Si bien hay unas cualidades importantes que las celdas del tejido conectivo pueden ser A, fijas y B, libres, que miren que Ross Paulina le llama errantes y residentes. ¿A qué hará referencia con errantes? Que se encuentran en todo el cuerpo, ¿no? Se movilizan por todo y Se apoyan a varios movilizan. lugares. Sí, exacto, se movilizan. ¿Y cuál será el lugar por el que se movilizan? ¿Por el torrente sanguíneo? Correcto, exactamente, y por esa razón le llamamos móviles o errantes o libres, cualquiera de las tres, vale, no importa. Claro, porque se mueven por el torrente sanguíneo. Estos manes se mueven por el torrente sanguíneo. Mientras que, por ejemplo, las células del tejido conectivo fijo son células que están fijas ¿en dónde? ¿En dónde? En el tejido conectivo. Exactamente, entonces viven fijas en un tejido conectivo o conjuntivo. Muy bien. Me gusta mucho esta diapositiva y voy a leer tal cual y tácitamente porque es la explicación más clara. Dice, los puntos abro comillas, las células fijas son una población celular residente que se desarrolló y permaneció en su sitio dentro del tejido conectivo. Aquí hay una acotación importante que hacer, un pequeño paréntesis, porque por ejemplo, los macrófagos nacen en la médula ósea y migran al tejido conectivo y ahí transcurren toda su vida. O sea que esto no es del todo totalmente cierto. En donde llevan a cabo sus funciones, por esa razón lo leo para hacer esa acotación, en donde llevan a cabo sus funciones, es decir, que se llaman fijas porque están bien viviendo ahí. Por tanto, estas son una población estable, vida prolongada. Esto es importante, porque las células del tejido conectivo móvil pues son una población errante con una vida corta. Población errante con una vida corta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, veamos el primero. Los fibroblastos. Hay, digamos que coloqué aquí miofibroblasto, porque ese es el fibroblasto puntual para mio de músculo. Se preguntarán, ¿cuál es la función del fibroblasto? Y la respuesta es, la función del fibroblasto es la función de sintetizar la matriz extracelular. Por tanto, como si se encarga de sintetizar la matriz extracelular, ¿de qué se va a encargar? O sea, ¿de sintetizar qué? La sustancia fundamental y las fibras. Correcto, la sustancia fundamental más las fibras. Exactamente. Así es. Es decir, que mete la cuchara en todo lado. Por ejemplo, entonces utiliza la hidroxiprolina, la hidroxilisina, la glicina, la prolina para sintetizar como tropocolágenos para sintetizar el colágeno tipo 1 que hace referencia a ser el 90% del colágeno necesario para formar las estructuras del soporte del tejido conectivo. Y aparte de eso, sintetiza los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, las glucoproteínas de adherencia que le dan las características a la matriz extracelular. Fíjense en la forma que tienen los fibroblastos. Los fibroblastos tienen como una célula precursora, la cual le llamamos fibrocito. El fibrocito es un fibroblasto inactivo, el cual se encuentra inactivo y cuando se requiere sintetizar las partes de la matriz extracelular, pues se convierte en un fibroblasto activo, en el caso del músculo, miofibroblasto, y fíjense que toma de esa manera alargada, generalmente se ve así, mucho más redondito, lo forma de esta manera alargada, donde extiende su citoplasma, y la extensión de su citoplasma arroja los haces. Aquí lo que podemos ver es varios fibrocitos formando las fibras de la matriz extracelular. Fíjense que estas fibras no se ve que tengan una forma en específico, es decir, no se ven lineadas. A este tejido conectivo, solamente viéndolas de la perspectiva de las fibras, ¿de qué tipo será? ¿Laxo? ¿Denso? ¿Denso modelado? ¿Denso no modelado?
Laxo. Si tuviese una alta cantidad de otras células, sería laxo. Pero mira, fibroblasto, 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 no hay más. Solo fibroblastos. Entonces, probablemente no sea laxo. Probablemente sea denso. Pero entonces denso hay regular o irregular. O mejor dicho, modelado y no modelado. Esas fibras se ven como las Irregular, tienen. no modular. Claro, no modelado irregular. Este tipo de tejidos, probablemente este tipo sea un tejido conectivo denso irregular o denso no modelado, ¿sí? Porque tiene escasa cantidad de células y porque tiene fibras que no están bien organizadas. Correcto, muy bien, excelente. 2. Unos que se llaman pericitos o periocitos. Cualquiera de estas dos descripciones está bien. Por ejemplo, en nefrología describen unos parecidos que se llaman podocitos. Y son más o menos lo mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace esa célula? Bueno, esta es esta que está aquí como pegada. ¿Qué creen que sea este tubo rojo? El torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo. Un vaso sanguíneo, un vaso del torrente sanguíneo, correcto. Y este man es el pericito. Tiene unos brazos, por esa razón también le llaman podocito, unos brazos que permite que se fije, al tubo sanguíneo, al vaso sanguíneo. Tiene unas cualidades sumamente interesantes. Primero, que tiene su propia lámina basal. Ah, ahí se fue esta cosa. Que tiene su propia lámina basal. ¿Qué significa que tenga su propia lámina basal? Pues que dicha lámina basal va a permitir fijarse al vaso sanguíneo. ¿Sí? Es tal vez la única célula que tiene su propia lámina basal. ¿Me escuchan? ¿O se fue el internet? ¿Aló? ¿Me escuchan? Es que no se lee la pantalla, profe. Sí, es que se desconectó Prezi, pero me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Sí, tranquilo. señor. Listo, entonces resulta que este pericito está envolviendo el vaso sanguíneo porque tiene su propia lámina basal. O sea, imagínense, una célula que tiene su propia lámina basal. La locura. O sea, una célula que en su contorno de su membrana citoplasmática está recubierta de colágeno tipo 4. Una locura. ¿Cuál es la función del pericito, periocito o podocito? Brindar soporte estructural a ese vaso sanguíneo. Uno los va a encontrar predominantemente, por ejemplo, en todos los vasos sanguíneos de todos los tejidos. Por ejemplo, formando la estructura que filtra la sangre en el riñón, que se llama glomérulo. Ahí uno los va a encontrar. Y ahí puntualmente nosotros los vamos a estudiar bastante cuando veamos el capítulo de nefro, porque vemos cuál es el papel de los podocitos en el proceso de filtración glomerular. Ok. Los otros. Pasando de este podocito, podemos encontrar otras células. Permítanme. Permítanme un momento. Unas células que les vamos a llamar macrófagos. De los cuales ya habíamos hablado en el pasado. Habíamos comentado que una cualidad importante de los macrófagos, y habíamos hablado del proceso de fagocitosis, y qué es la fagocitosis cuando hablamos del proceso evolutivo de la célula procariote hacia la célula eucariote, toda la cuestión. Entonces pregunta, ¿qué es la fagocitosis? Es cuando las células, por decirlo así, ingieren moléculas sólidas. Sí, pero no solamente moléculas sólidas, sino también puede O ser de otro bacterias. tipo. ¿No es O la sea, principal defensa del organismo? Los fagos. sí, claro, nuestro principal mecanismo de defensa es el generado por los fagocitos cuando se suscita el proceso de fagocitosis del punto, ¿no? De este elemento extraño. Piensen que este elemento extraño le vamos a llamar ahora anticuerpo.
Anticuerpo, imagínense como el anticuerpo como un virus, una bacteria, un protozoo, un hongo, es un anticuerpo. La pregunta es, ¿cuál es el papel del macrófago sobre el anticuerpo? Fagocitarlo, comérselo, porque descubre que eso no es de aquí. Al descubrir que este anticuerpo no es de aquí, lo va a fagocitar para así procesarlo y poder mostrarlo. Cuando en el libro referían las células presentadoras de antígeno, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia como células presentadoras de antígeno? ¿Qué es eso? Los glóbulos Pues las rojos. que tienen como la cura, como, por decirlo así, ¿Cómo como así? la cura, sí. O sea, como la medicina, No te entendí, perdóname, no te entendí muy bien. como el antígeno no es lo que, como lo que ataca el anticuerpo, como una sustancia, como que inhibe al anticuerpo. Sí, sí, eso tienes toda la razón, claro. Resulta que nuestro cuerpo suele producir antígenos. Es una respuesta inmunitaria, ¿sí? Esto hace parte del círculo de las respuestas inmunitarias. Entonces resulta que, ¿qué es un anticuerpo? Generalmente los anticuerpos, como les dije, son agentes externos que nos dañan, nos atacan. Mientras que el antígeno, los antígenos generalmente suelen ser moléculas que nosotros producimos y que son propias de nosotros. Cuando hablamos de las células presentadoras de antígenos, hablamos de unas células como el fagocito o la célula cebada, alias mastocito, que se encargan puntualmente de mostrarnos constantemente lo que es de aquí, para que nuestro organismo recuerde constantemente qué es de aquí y qué no lo es. En el caso, por ejemplo, nuestro organismo produce antígenos en contra de los anticuerpos y a esos antígenos les vamos a llamar inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. O por sus siglas, inmunoglobulinas. IG. Esas inmunoglobulinas son los marcadores que nos defienden constantemente y que reconocen a los anticuerpos, a los agentes extraños. Entonces, Profe, qué pena, una pregunta. Ay, claro. perdón. No, sigue. Dale. Dale, gracias. ¿Esos presentadores hacen que el margen de error sea más pequeño? O sea, existe un margen de error que puede que crean que es un anticuerpo, pero se estén comiendo algo en parte de la célula. Y a eso es lo que denominamos las enfermedades autoinmunes. A eso que acabas de describir. Porque es que resulta que en las células, el fagocito, el macrófago, no se da cuenta que lo que se está comiendo sí es de acá. O sea, como, oiga, mire, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea, los macrófagos y las células inmunes atacan las articulaciones deteriorando la articulación, pero si eso es mío, ¿por qué lo estás atacando? Bueno, lo ataca porque no reconoce adecuadamente las células presentadoras de antígeno y dice como, no, eso no es de acá, eso es externo, y empieza a atacar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí en este contexto del macrófago? Piensen en esta situación. Yo me corto, tejido epitelial, debajo de todo tejido epitelial, pues hay un tejido conjuntivo conectivo laxo, alta cantidad de células, escasa cantidad de fibras. Y hay muchos macrófagos, células del tejido conectivo fijo. Estas células se van a comer al microorganismo que intenta infectar, alias el anticuerpo. Resulta que estas células van a generar un pequeño trozo de estos y le van a decir a las células contiguas, miren, esto es lo que tenemos y necesitamos que ustedes me hagan el favor y activen todo el mecanismo inmunitario. A estas células son algo que vamos a estudiar en el transcurso del semestre y es el sistema fagocito mononuclear. Esto es importante, muy, pero muy importante. ¿Qué es el sistema fagocito mononuclear? El sistema fagocito mononuclear es un sistema de múltiples macrófagos encontrados
en diferentes órganos y sistemas que se van a encargar de generar la fagocitosis y de hacer la presentación de lo que se comieron. Mejor dicho, de decirle a los, de replicar, decir, oiga, mire, aquí entra un bicho raro, necesitamos activar el sistema inmunitario. Entonces, por ejemplo, van a encontrar que hay macrófagos para cada uno de los tejidos. Por ejemplo, en los pulmones hay uno que se llama macrófago alveolar, que generalmente le conocemos como célula en polvo. En el hígado hay uno que se llama célula de Kupffer. En el sistema nervioso central y en el tejido nervioso, vamos a verlo la próxima semana, hay uno que se llama la célula de la microglía. En la epidermis hay uno que se llama célula de Langerhans. Todos esos son diferentes tipos de macrófago para tejidos en específico y que todos tienen la misma función. ¿Cuál es su función? Fagocitar. Y todos ellos componen un sistema que se llama el sistema fagocito mononuclear, células presentadoras de antígenos. ¿Ok? Les recomiendo que se lean esto para que lo tengan mucho más en claro. Vale. El macrófago presentó lo que se comió, el anticuerpo, y entonces dice, oiga, mire, venga, se lo muestro, venga, le muestro esta vuelta que me encontré por ahí. Lo presenta y la célula se va y dice, ah, tranqui, yo tengo algunas cositas que nos pueden colaborar para permitir activar el sistema inmune. 1. La secreción de estas moléculas, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, generalmente estos son activadores del sistema inmune que activan las respuestas inflamatorias. Y estos otros, los cuales les vamos a conocer con el nombre de factores quimiotácticos. Esos factores quimiotácticos tienen funciones específicas. ¿Qué significará quimio? Quimio de químico, táctico de táctica. Es decir, que estos factores van a atraer células del torrente sanguíneo, es decir, del tejido conectivo móvil, células del tejido conectivo móvil, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la histamina, la heparina, que es un muy buen anticoagulante. Estas SF y NSF, ¿qué será? Los dos autores mencionaban estas dos. ¿Qué será esto? ¿Qué es SF y NSF? ¿Qué será esto? ¿Qué es E y qué es E? ¿Desarrollante de eosinófilos y neutrófilos? Correcto, eosinófilos y neutrófilos. Estos se llaman, estos son moléculas que permiten atraer esas unidades eosinofílicas y neutrofílicas, ¿sí? Entonces, resulta que estas moléculas van a permitir vertirse en todo el espacio extracelular y permitir funcionar como factores quimiotácticos que atraen eosinófilos y neutrófilos, los cuales son dos células del tejido conectivo fijo, del tejido conectivo móvil, ¿sí? Entonces, estos son importantes bajo esa concepción. Por ejemplo, otras de esas importantes, el sulfato de condroitina, que aumenta que como la condroitina y como lo vimos, aumenta de manera considerable la cantidad de líquido en el espacio extracelular. Esta promueve el evento inflamatorio, la acumulación de agua en el tejido. Y estos, como les digo, van a promover el movimiento de las células, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas. Pero todo a partir de ¿qué? Todo a partir de la presentación del antígeno y de cómo las células reconocen lo que no es de aquí. Ese es el comienzo de la respuesta inmunitaria. Entonces complementemos ello con esto que está aquí, las células del tejido conectivo móvil. Y vamos a intentar poner un ejemplo para cerrar la charla. Las células del tejido conectivo móvil tienen una cualidad, como ya vimos, que están, miren, esto es muy importante. Esto es súper importante. Que se activan cuando reciben un estímulo o una señal. ¿Cuál es ese estímulo o esa señal? Los factores citotóxicos y quimiotácticos liberados por el mastocito. O sea que si no hay liberación de todo esto, pues las células del tejido conectivo móvil no van a pasar al tejido conectivo fijo.
sea, O que sea, que tiene lo que hacen las células móviles es ayudar a atacar el anticuerpo. correcto, exactamente. Ayudar a atacar al elemento extraño. Así es. Ya me estás empezando a coger el hilo en esto. Muy bien. Porque ya vamos a unir todos estos conceptos en un mismo momento. O sea, ¿qué es Profe, lo que tengo una pasa? pregunta. Claro, ¿Y cómo el cuerpo ataca el coronavirus? Ya que estamos en toda la cuestión listo. de pandemia. Permíteme, revisamos todo esto y ponemos el ejemplo de una clásica infección viral, para luego entender cuál es el papel de cada una de estas células. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces miren. Entonces resulta que las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, la histamina, la heparina, el conductín sulfato, se libera adecuadamente en el tejido intersticial y por consiguiente en el torrente sanguíneo, y esas son las señales de estímulo que necesitan para que esas células del tejido conectivo móvil pasen del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Esa es la señal, el estímulo que necesitan. Claramente, una de las características de la célula de tejido conectivo móvil es que al hecho de ser libres o errantes, tienen una vida corta. Entonces, fíjense en esto. ¿Cuáles son esas células? Suelen ser los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y macrófagos. Voy a poner aquí una forma de clasificarlos para que ustedes la tengan clara. Esta forma de clasificación no la referencia en ninguna de las dos literaturas, pero es extremadamente importante a la hora de estudiar estas células. Pues Pues la préstenle mucha atención. NSF y todo lo que hablabas que activa los estímulos, ¿que son proteínas o cómo se llaman ellos? Claro, muy bien, excelente pregunta. Mira, todos estos son factores, les conocemos con el nombre de factores quimiotácticos, los cuales claramente unos de ellos son proteínas y los otros son oligoproteínas. Algunos, por ejemplo, mira, el sulfato de condroitina es un glucosaminoglicano. Entonces, son tipos de moléculas diferentes, ¿sí? Estos FCE, factor estimulador de eosinófilos o factor estimulador de neutrófilos, son parte de esas moléculas que se liberan para que estos eosinófilos y estos eosinófilos, estas células, lleguen al lugar donde está suscitando la infección. Entonces, claro, porque tú preguntarás, si yo me corto, ¿cómo hacen las células del tejido conectivo móvil para saber que ahí es donde lo necesito y no en otro lado? Pues porque los mastocitos de esa zona empiezan a generar células, empiezan a generar moléculas quimiotácticas. Las células del tejido conectivo, dime. Una pregunta, ¿los interferones son factores quimiotácticos? Ay, excelente pregunta. Mira, ya vamos a hablar, permíteme, hago esta clasificación y te hablo acerca de los interferones, del factor de necrosis tumoral y de otro montón de moléculas que les vamos a llamar citoquinas. Vamos para allá, porque todo esto no lo dice el libro en constante, sí habla de las interleuquinas, de las citoquinas, del factor de necrosis, de los interferones, pero vamos primero a entender este concepto. Ok, muy bien. Las células del tejido conectivo, lo que vamos a llamar glóbulos blancos, estos glóbulos blancos, que generalmente son todas las células del tejido conectivo, las células del tejido conectivo móvil, se dividen en dos grandes grupos. Un grupo que le vamos a llamar granulocitos y otro grupo que le vamos a llamar ay, ¿qué es esto, por Dios? Y otro grupo que le vamos a llamar agranulocitos. Ah, qué pereza. Agranulocitos. Perfecto. ¿De qué depende que sean granulocitos o agranulocitos? Puntualmente, porque cuando uno los ve al microscopio, tienen una alta cantidad de gránulos que contienen predominantemente factores citotóxicos, como cuáles. Contienen factores citotóxicos como algunas peroxidasas,
peroxidasas, como el peróxido de hidrógeno o algunos oxidantes. Por esa razón le llaman granulocitos. De estos granulocitos se dividen en tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esos son los tres granulocitos. Mientras que por otro lado, los agranulocitos se dividen en una familia que le vamos a llamar linfocitos, otros los monocitos y otros las células plasmáticas. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Cabe resaltar que estos glóbulos blancos también la literatura les llama leucocitos. Muy bien. Entonces, primera situación importante. 1. No confundir leucocitos con linfocitos. Son diferentes. Los leucocitos son todos los glóbulos blancos, todas las células del tejido conectivo móvil, mientras que los linfocitos son una progenie en específico y puntual. Ok. ¿Cuál es la función de los granulocitos? En general, los granulocitos son muy buenos macrófagos. Son muy buenas células macrofágicas. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que los basófilos, por ejemplo, están íntimamente ligados a reacciones alérgicas porque tienen o proveen una altísima liberación de histamina. Liberan una alta cantidad de histamina y por esa razón se relacionan con los eventos alergénicos o alérgicos. En el caso de el eosinófilo, por ejemplo, se encuentra íntimamente ligado a las infecciones parasitarias. Las infecciones con parásitos predominantemente son atacados con los eosinófilos. ¿Por qué razón? Porque estos eosinófilos son mucho más grandes y su unión forma eosinófilos grandísimos que pueden llegar a tener hasta 200 núcleos y que pueden formar una célula supergigante que puede fagocitar un parásito grande. Los neutrófilos, por otro lado, tienen una alta cantidad de factores quimiotácticos y sobre todo citotóxicos, una alta cantidad de peroxidasas, que son las que se encargan de degradar el tejido. Estos son los que, digamos que terminan formando una entidad que le llamamos pus. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos tiene una función específica, pero como granulocitos tienen más o menos las mismas cualidades macrofágicas, unos enfocados hacia ciertas infecciones o no. Listo. Y digamos que estos granulocitos serían como los soldados. Vienen los reyes de la montaña. Y los reyes de la montaña en este caso serían estos muñecos a los cuales les vamos a llamar linfocitos. Los linfocitos se dividen en tres progenies, unos que les vamos a llamar B, otros que les vamos a llamar T y otros que les vamos a llamar natural killer. Linfocito B, linfocito B, linfocito T y linfocito natural killer. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? La diferencia entre cada uno de estos es la función que van a cumplir. Por un lado, los linfocitos T se van a encargar de la producción de la memoria inmunológica. Es decir, todo lo que tenga que ver con la memoria que se suscitó por una infección X o Y se va a guardar en estos linfocitos. Estos tienen una cualidad y es que resulta que estos tienen una vida prolongada. Habíamos comentado que todas las células del tejido conectivo móvil eran de vida corta. No, los linfocitos T tienen una vida muy, pero muy larga. Entonces, cuando, por ejemplo, fuiste al Amazonas, estuviste allá cuando tenías 10 años, te dio dengue o fiebre amarilla o una infección tropical, ¿por qué sé reconocer que todavía, si vas allá, todavía tienes memoria inmunológica a eso? Es decir, todavía tienes tu sistema, todavía recuerda que te dio dengue. ¿Cómo lo hace? Porque los linfocitos T guardan la información de esa infección que te dio a esa edad. Esto explica, digamos, la memoria inmunológica explica la historia de la vacunación.
¿Por qué razón te vacunaron contra la fiebre amarilla antes de, hace como 10 años, cuando fuiste al Caquetá, y a 2 personas que estaban alrededor tuyo le dio, pero a ti no te dio? Esas 2 personas no estaban vacunadas y tú sí. Pues porque resulta que el linfocito T, cuando le dieron a conocer la vacuna, él aprendió del microorganismo, genera memoria inmunológica y dice, ah, yo a ese man ya lo conozco. Y la próxima vez que lo vuelva a ver, ya sé cómo tratarlo. Muy bien. Los linfocitos B, por otro lado, de estos existen 2 progenies, uno que se llama CD4 y otro que se llama CD8. CD hace referencia a un receptor que se encuentra en la membrana citoplasmática, o receptor citoplasmático, que le llamaban 4 y 8 porque pues debe haber 1, 2, 3, 5, 7, 9, y le llamamos C4 y C8 porque se dieron cuenta que estos linfocitos T, los que se encargaban puntualmente de atacar los microorganismos más grandes, tenían receptor CD4 y le llamaron a estos los linfocitos de la memoria humoral. Y a los CD8 le llamamos los linfocitos de la memoria celular. Muy bien, disminuyamos un poquito de tamaño de esto. Ok. Por otro lado, vienen los linfocitos B. Los linfocitos B tienen un patrón importante sobre la creación de los se me fue la palabra. Del antígeno, de la relación antígeno-anticuerpo. De la creación de las inmunoglobulinas. Así está bien, así está bien. De la creación de las inmunoglobulinas. Eso. Y entonces, ¿qué con este cuento de las inmunoglobulinas? Si los linfocitos B tienen la memoria inmunológica, ¿cómo se manifiesta esa memoria inmunológica? Bueno, si se supone que yo genero una respuesta inmunológica, dicha respuesta inmunológica tiene que estar íntimamente a la creación de inmunoglobulinas. ¿Cómo nuestro cuerpo hace para marcar lo que no es de aquí y lo que sí? Cuando entra ese agente externo, ese antígeno, nuestro cuerpo crea anticuerpos, es decir, en contra del cuerpo extraño, y esos anticuerpos pueden ser de varios tipos. Puntualmente vamos a hablar de 2 acá, uno que se llama inmunoglobulina M y otro que se llama inmunoglobulina G. Se habrán hecho un poco conocidos últimamente porque esos son los que uno toma cuando habla de las infecciones por SARS-CoV-2. Resulta que estos denotan si la infección es reciente o aguda, en este caso, aguda, o en el caso de la inmunoglobulina G, si esta es crónica. Me explico con más detalle para que me puedan entender. Resulta que los linfocitos B producen estos anticuerpos y le dicen constantemente a nuestro organismo, oye, estamos en constante aprendizaje de eso nuevo, creando inmunoglobulina M para poder marcar eso del cual yo no tenía ni idea, jamás me había contagiado de varicela, y mis linfocitos B, por medio de los linfocitos T, empezaron a crear inmunoglobulina M. Con el paso del tiempo, crearon inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina definitiva, y que va a conllevar a la memoria a largo plazo, o la memoria inmunológica. Y entonces resulta que si bien la inmunoglobulina G es el último marcador, el que existe, el más grande de todos, porque resulta que cuando yo tomo las inmunoglobulinas G, por ejemplo, para saber si tuviste una infección por varicela a los 3 años, pues esta debe salir positiva. Si no sale positiva es porque no tuviste la infección. A lo que me doy cuenta con todo esto es que los linfocitos B... Y las personas que se contagian de varicela 2 veces. Buena pregunta. En general, en apariencia, una persona no podría contagiarse 2 veces con varicela. Otra cosa es que hay diferentes tipos de virus similares a la varicela.
La varicela realmente hay 2 serotipos del virus. Hay otros, como el virus varicela zoster, el herpes tipo 3, que guarda similitudes, pero que no causa la misma enfermedad. Causa una enfermedad que se llama varicela zoster o zoster. Culebrilla, le dice mi mamá. Entonces, por ende, la inmunoglobulina G es la epítome, el marcador. ¿Qué hace la inmunoglobulina? Lo que hace es adherirse a lo que no es de acá, y al adherirse a lo que no es de acá, lo marca. ¿Para qué? Para que los macrófagos, para que ellos sean mucho más apetitosos, como si les echaran salsita. Esos son las inmunoglobulinas. Son marcadores para marcar lo que es extraño. Claro, entonces cuando se suscita la infección por el virus residente, pues el sistema inmune se suscita todo lo que vimos. Los macrófagos fagocitan el virus, se lo presentan en forma de antígenos, presentan el pequeño antígeno a la célula cebada. La célula cebada se encarga de hacer toda la respuesta y atraer los factores quimiotácticos, citotóxicos. Eso hace que los linfocitos B y T se activen. El linfocito B empieza a aprender de ese agente viral, mientras que el linfocito B se encarga de producir los anticuerpos tipo inmunoglobulina M, para que, miren, aquí les voto para que marquen, este es un marcador para que reconozcan los virus que no son de acá. Y en ese orden de ideas, los granulocitos, alias macrófagos, empiezan a fagocitar los que ven marcados. Ay, este bicho, este patógeno está marcado con esa inmunoglobulina, pum, me lo como. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la respuesta inmunitaria no se da así en ese orden de ideas, es decir, no se suscita, lleva a las serias complicaciones y por ende puede causar la muerte. Es decir, porque el sistema inmune no es lo suficientemente efectivo para responder ante la infección. Los natural killer o asesinos naturales se encuentran en las mucosas. O sea, por ejemplo, en la boca, en el recto, en el ano, en la vagina, en el ojo, en el oído, en lugares donde en la nariz, en lugares donde se produce moco, porque estos natural killers lo que hacen es que ven un agente extraño y técnicamente se liberan una alta cantidad de factores citotóxicos que lesionan el patógeno y que a su vez destruyen el tejido circundante. Generalmente estos linfocitos natural killer se ven más relacionados, como les digo, con las mucosas. Y quedan estas últimas 2 células, los monocitos y las células plasmáticas. De las células plasmáticas no vamos a hablar mucho porque estas no se conocen mucho, pero sí los monocitos, y estos monocitos son macrófagos inactivos en el torrente sanguíneo. Cuando el monocito llega la señal del factor citotóxico quimiotáctico a la sangre, el monocito se da cuenta y dice, uy, me llaman de allá, ¿va? Y por medio de las moléculas de adhesión celular, alias CAM, de las cuales ya habíamos hablado, CAM, moléculas de adhesión celular, permite pasar el vaso sanguíneo y pasar del vaso sanguíneo al espacio intersticial, convirtiéndose en un macrófago activo. ¿Puede pasar que se ahorre todo ese procedimiento? Me refiero a que la primera vez que el macrófago encuentre algo y lo mate, ya no haya necesidad de hacer todo esto, o siempre se hace todo esto. Claro, imagínate que siempre se hace todo esto, pero el proceso se vuelve mucho más efectivo entre el sistema inmune aprende del microorganismo que lo está afectando. Este es el resumen del resumen Padumis de una respuesta inmunológica. Y aquí hay un montón de cosas más que se le deben sumar a todo este contexto de la respuesta inmunológica. Pero este es el resumen. Sería interesante hacer como un taller de inmunología, dejándoles una lectura, o sea, por fuera del semestre, dejándoles una lectura inmunológica para que ya con esa lectura podamos fundamentar algunas bases de cómo se suscitan las infecciones y cuál es la respuesta y por qué el organismo responde así. Por ejemplo, una pregunta interesante que me nace de eso es ¿cómo se suscita? ¿Cuál es la diferencia entre el contexto infeccioso del virus de inmunodeficiencia humana y el virus SARS-CoV-2? Si los dos son virus, ¿por qué uno ataca de manera tan aguda y el otro ataca de manera tan crónica que pasan 5, 10 años y no manifiesta síntomas?
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa con el sistema y cómo responde? Eso sería un taller interesante que podríamos hacer, me parece. Listo, ok. ¿Hasta aquí es entendido todo el tema? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Listo, perfecto. Entonces vamos a dejarlo acá. Dime. o sea que para que haya una respuesta más efectiva, toca como, por decirlo así, contagiarse y como que el sistema guarde esa información para si uno vuelve a tener eso, atacar con más efectividad. Exacto, ya me vas comprendiendo la idea. Así es, o sea, nuestro sistema aprende a partir del contacto. Si yo tengo un contacto previo, ¿qué es la vacuna? Ya sea independientemente del tipo de vacuna, porque hay varios tipos de vacuna, de virus vivos actuados, segmentos virales, o que no sea una vacuna, sino una bacteria, bueno, lo que sea, pero una vacuna es eso, un pequeño segmento o el microorganismo, yo se lo doy al sistema inmune y el sistema inmune aprende y dice, ah, ya conozco de eso. Si yo lo llego a ver, ya sé cómo atacarlo porque ya lo conozco previamente. Por eso es que antes de Eso comer es una vacuna. lo conoce, ¿cierto? O sea, como que lo marca y así le dice a los granulocitos como ahora sí se lo puede comer, porque ya sé cómo actúa. Claro, exactamente, el sistema inmune lo reconoce y al reconocerlo dice, oye, mire, encontré este y necesitamos que todos estén pilos. Si lo llegan a ver, mátenlo. Pero yo voy a crear unos anticuerpos, inmunoglobulinas, que se van a adherir a ese microorganismo si lo ven. O sea, que el que ustedes vean sospechoso o el que ustedes vean que tiene la marquita, la inmunoglobulina, hágale, cómaselo, dele duro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, como les digo, vamos a de pronto congeniar el transcurso de esta semana o la otra, de pronto para la semana de parciales, que tengamos un tiempito. Y como yo les dije, pues en la semana de parciales yo no suelo hacer clase, tenemos un tiempito y en una tarde pues tenemos una lectura pequeñita acerca de inmunidad y vemos y hacemos eso porque me parece interesante, por ejemplo, cómo responde el sistema inmune ante la infección por el VIH. A veces me parece más chévere que la infección por el virus SARS. Pues porque la infección por el virus SARS es una infección clásica en la cual hay todo esto que les acabo de comentar, pero que las complicaciones se dan propiamente porque el sistema inmune es deficiente y porque hay otras situaciones que hacen que en algunas personas se genera mayor susceptibilidad y algunas situaciones relacionadas con receptores celulares. Pero bueno, eso está bien chévere. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, inquietud hasta acá? Profe, una pregunta, ¿el quiz del miércoles es de tejido muscular? Sí, sí, del tema, tejido muscular. Listo, profe. Listo. Una Hágale, pregunta sobre eso, ¿los sarcómeras están dentro de las miofibrillas o dentro de las fibrillas? buena pregunta. Mira, si tú te fijas, el sarcómero o sarcómera es la unidad funcional estructural del músculo. Cuando hacemos referencia al sarcómero, estamos viendo puntualmente de que ese sarcómero tiene dos líneas que lo dividen, ¿no? Y de ahí la formación, digamos que sostenidas, hay la formación de unos filamentos gruesos y unos filamentos delgados, los filamentos de actina y miosina. ¿Perfecto? Sarcómero unido a otros sarcómeros de manera lineal, eso forma una miofibrilla. Y las miofibrillas forman fibras. Y las fibras forman fascículos. Y los fascículos forman músculos. En las imágenes, el libro muestra muy bien esas imágenes. Eh, eh, creo que, ¿qué? Garner tiene una imagen donde muestra desde el sarcómero o sarcómera y cómo forma todo el músculo. Son dos imágenes, creo, para que le eches una revisadita. Vale, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto.
Bueno, entonces cuídense mucho, un gran abrazo para todos, espero que me las vaya muy bien y nos vemos el miércoles en la mañana. Profe, una pregunta sobre lo del miércoles. Claro, claro. Hablas del quiz, ¿cierto? ¿O Sí, no vas a hacer? sí, claro, no, quiz. Mira, eso, el quiz es, o sea, sí o sí, siempre, siempre, siempre así, llueve, trueno, relampaguee, hay quiz. No, ¿y lo vas a hacer también por la página de Kahoot o...? Pues tengo, no sé, tengo que hablar con las personas del grupo C. No sé si ya todos tienen disponible contraseña y correo para entrar a la plataforma. Sí, no se puede hacer porque estas personas no tienen. Seguramente lo vamos a hacer por Kahoot. Entonces el día antes, ya o muy temprano en la mañana, yo envío, mira, dicen que aún no. Entonces voy a enviar para que todos lo hagan, lo hagamos por Kahoot, así al igual que la vez pasada. Recuerden que hay dos condiciones importantes para eso. La primera, si por X o Y circunstancia, no pudiste presentar el quiz porque se cayó el internet, porque no pude, porque te levantaste tarde, por lo que sea, no importa, por lo que sea, el quiz te lo hago de manera oral el jueves en la tarde. Hay que sacar agendamiento para Uy, para profe. presentar el oral. Y claro, y como ya estuviste en clase, pues el quiz oral es al ojo. Bueno, profe, dale, gracias. Listo, vale, ok. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Espero que me les vaya muy bien. Y alguien me preguntó voy a mandar un link por ahí. Listo, entonces para el que me preguntó de una canción, no sé qué, entonces ahí le mando algo. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Un gran abrazo para Una todos, pregunta. juiciosos. Dime. Las grabaciones